Querido nuestro seguidor, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Siempre tenemos el hábito de desear a ustedes un feliz día. Tenemos el hábito de desear a ustedes un día de contento, un día de alegría, un día de paz. Esto es lo que siempre hacemos, porque creemos nosotros que un día de vida es una oportunidad. La vida hay que disfrutarla en el buen sentido. De hecho, cuando tenemos un día más de vida, entonces hay que disfrutarla. Es lo que nosotros creemos precisamente en nuestras reflexiones, o antes de entrar a nuestras reflexiones, siempre deseamos esto: bienestar integral en todos los sentidos, bienestar en su vida en todos los sentidos, en todos los aspectos. Esto es lo que siempre deseamos. Disfrutemos de la vida. Con estas palabras de aliento, nosotros entramos a nuestra reflexión de esta mañana. ¿Sabías que Dios no siempre retarda sus palabras? ¿Usted lo sabía? Que Dios no siempre retarda sus palabras. En otra forma de decirlo, ¿sabías que ¿sabías que si Dios habla, esto se hace realidad? Porque muchos no lo creemos. Pero la verdad es que si Dios habla, nuestro Creador, el gobernante del mundo, esto se hace realidad. Se hace realidad. Dios es el gobernante del mundo. Y todo lo que dice se hace realidad. Entramos con esta afirmación. De modo que desde esta premisa vamos a estar indagando. Un día, por allá en 500 y pico, 590 y pico, más o menos, intentando concretizar 90 y pico, por ahí, Dios le había hablado a una sociedad como la nuestra, a personas como nosotros, a familias como nuestras familias, en ese tiempo que hemos hecho mención. ¿Qué pasa? Dios le habla a esta sociedad a través de una persona, Ezequiel. Ezequiel, en su vivir, era sacerdote, estando en Babilonia, porque habían recibido un golpe en su ciudad. Era judío, era sacerdote. Un tiempo, en el tiempo de las incursiones, cuando Babilonia estaba floreciendo, pegó a Jerusalén algo de tres veces, ¿no? La primera vez le golpeó, se llevó a miembros en el tiempo de Joacim. El rey que estaba en Jerusalén en ese tiempo era Joacim. Le llevó, y no solo a Joacim, llevó a otros. En este momento, en este golpe, es cuando se lleva a Daniel y a otros. La segunda vez que Babilonia golpea a Jerusalén es cuando estaba reinando Joaquín. Joaquín reinando, entonces viene Babilonia, viene Nabucodonosor con todo su ejército, rodea a Jerusalén, porque Joaquín había pensado rebelarse, salir de bajo su dominio. Entonces, como no quería darle más tributos, entonces vino Nabucodonosor, le golpeó, se llevó a Joaquín y a 10,000 hombres de la élite, vamos a llamarlo así, de este grupo. Dentro de ese grupo se va Ezequiel. Ezequiel, en su sexto año más o menos, estando en su casa, es cuando recibe esta palabra de Dios. Dios, el creador del mundo, el creador de todas las sociedades, porque eso es lo que dice, eso es lo que dijo un antiguo,
que la tierra y su plenitud es de Jehová, el mundo con todo lo que en él habita, de Jehová es. Ahora, Dios, esto nos hace ver que el mundo ha sido creado por Dios, tiene un origen, un creador. Este creador un día, interesándose por Judá, porque él se interesa por todas las sociedades del mundo, por todas las personas. No hay nadie en el mundo que no esté bajo el interés de este Dios, nuestro creador, bajo el interés de este Dios, su creador. Este Dios, interesándose por Jerusalén, ¿no?, le visitó a Ezequiel, le mostró algo, empezó a hablar con él. Dentro de su visita a Ezequiel, Dios le dice cosas. Lo primero, lo que le dice Dios, dentro de las muchas cosas que le dijo, una de las cosas que le dijo es la que nosotros vamos a compartir en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. ¿Qué es lo que le dice Dios a Ezequiel? Dios viene y le habla a Ezequiel. Nosotros queremos ser fieles y leer la palabra, lo que le dijo Dios a Ezequiel, para no estar indagando fuera del contexto. Queremos tener la mente clara a la hora de venir a hablar sobre esto. Queremos que nuestra mente sea coherente, no queremos divagar. ¿Qué dice Dios a Ezequiel respecto a Jerusalén y a toda Judá? ¿Qué es lo que le dice Dios, el creador del mundo, nuestro creador, el creador de Jerusalén y de toda Judá? ¿Qué dice Dios a Ezequiel? Dios le dice así en el libro de Ezequiel, capítulo 12, vamos a leer el verso 17, tal vez bajando. Dios le dice así, preste atención. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. 19. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová, el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Eso es lo que dice Dios, el creador de todo el universo, el creador de todas las sociedades, dueño de todas las personas del mundo. Eso es lo que dice Ezequiel. El Dios interesado por todas las actividades de las personas del mundo. Le habla, viendo las actividades, la actitud de Jerusalén y de toda Judá. Dios vino, le llamó a Ezequiel, le habló a Ezequiel. Ezequiel, como dijimos, era sacerdote. Le dice a Ezequiel que hable como hemos escuchado. Le dice que ustedes sus ciudades, como dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Ustedes van a comer su pan con temor y con espanto van a beber su agua, el agua. ¿Por qué? Hay una razón por la cual Dios dice esto a Ezequiel contra Jerusalén y toda Judá. ¿Por qué? Dice, porque su tierra será asolada o despojada de su plenitud. Porque su tierra será despojada de su plenitud. ¿Por qué será la tierra despojada de su plenitud, de su abundancia, de su economía? ¿Por qué la tierra será despojada de todo esto? Dice, por la maldad de todos los que en ella moran. Porque hay maldad en el corazón de aquellos que moran en Jerusalén y en toda Judá. Precisamente, Judá va a ser
despojada de toda su economía, de toda su esplendidez. Estas palabras de toda su plenitud nos dicen que Judá, Jerusalén, estaba viviendo momentos inolvidables, estaba en un tiempo de prosperidad económica. Precisamente Dios dice aquí, hablando de Ezequiel, que ellos van a ser despojados, hablando de ellos, de su plenitud. La ciudad de Jerusalén y de toda Judá perderá su esplendor. ¿Por qué causa? Porque hay maldad en todos sus habitantes, por la maldad de todos los que en ella moran. Continúa diciendo Dios a Ezequiel, y las ciudades habitadas quedarán desiertas. Estas ciudades que ustedes ven, Ezequiel, dígales que estas ciudades se quedarán desiertas, aun cuando ahora las vean o las vean repletas de personas. Serán o se quedarán desiertas sin nadie, desiertas. Y la tierra será asolada. Esto lo haré a fin de que ustedes sepan quién soy yo, que yo soy Jehová. Cuando Ezequiel se levanta a dar este mensaje, Ezequiel se ha puesto a poner ese mensaje sobre la mesa. Es lo que Dios le ha dicho, que él comunique a Jerusalén y a toda Judá. Ezequiel también lo hizo como Dios se lo había mandado. Mientras Ezequiel está hablando así, diciendo que Dios, el creador del mundo, ha decidido, ¿no?, arruinar, despojar a esta ciudad, deshabitar a esta ciudad, a esta tierra, por la maldad de ustedes sus moradores, ustedes sus habitantes. Su economía será destruida. Toda su esplendidez será destruida. Todo su esplendor, toda la gloria con la que ustedes se ven envuelta ahora, estas bonanzas serán destruidas. Y ustedes serán despojados de ese lugar, despojados de este lugar. Decimos bien. Mientras Ezequiel estaba dando este mensaje, la historia, el libro en el que estamos leyendo, dice que se levantaron otros que también estaban ahí, de forma más concreta, Jaazanías y Pelatiel. Eran otros hombres destacados en el pueblo, posiblemente profetas, o probablemente profetas. Estos estaban ahí. Mientras Ezequiel decía que Dios dice que toda vuestra economía será destruida. Estos se levantaron a contradecirle a Ezequiel. ¿Qué estaban diciendo? Pasemos al versículo 21. ¿Qué dicen estos? Dicen: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Mientras Ezequiel está profetizando lo que el Señor le ha dicho, a causa de la maldad que mora en los corazones de los habitantes de Jerusalén y de toda Judá, aquí aprendemos algo, que aun cuando nos veamos envueltos en riqueza, en economía, en bonanzas, si todo esto es a base de una maldad, si todo esto es a base de una mala vida, según el texto que estamos leyendo, dice que todo esto será destruido, desaparecido. Se desaparecerá. Esto es lo que dice. Aun cuando nos veamos en condiciones en las que nosotros nos creamos intocables. El texto dice, si todo eso es a base de la maldad de nuestros corazones, si todo eso se ha producido de la mala forma, si viviendo de todo esto
practicamos males, el texto dice que todo lo que tengamos será destruido. ¿Quién lo va a destruir? No se destruirá por sí solo. Hay alguien que lo va a hacer. El creador de todo el universo. El creador de todas las personas. El dueño de las sociedades del mundo. Podríamos decir en ese momento, el dueño de tu sociedad, si usted me permite hablarle con libertad, como dijimos de entrada. El dueño de tu vida. El dueño de tu sociedad. El dueño de tu familia. Porque hay alguien dueño de todas las cosas que existen. Esta persona es lo que dice. Pero mientras estaba hablando Ezequiel así, dando el mensaje que Dios estaba hablando, o le había hablado, Jaazanías y Pelatiel y otros que eran de su grupo, empezaron a decir al pueblo que todo lo que estaba diciendo Ezequiel no era más que una manera de intranquilizarles, sacarles el gozo que ellos estaban disfrutando. Como tú y yo podemos decir ahora, que tal vez me digas esto, que este mensaje que tú traes ahora no es otra cosa que algo perturbador. Es un mensaje, es un aguafiestas, algo que viene a mermar en nuestro buen ambiente, algo que no quiere que yo siga disfrutando de la vida, algo que me quiere robar la felicidad, la paz, y no sé cuánto. Entonces, eso es lo que decían. Leamos otra vez. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. No, lo que dice Ezequiel, si será, no será en nuestros días. Es más, hemos escuchado estas cosas muchas veces y la vida continúa igual, nada pasa. Entonces, o si eso va a pasar, no en nuestra generación, no con nosotros, no conmigo, no con mi familia, no con mi país, o no con mi negocio, no conmigo. Y no es ahora, tal vez muchos años más tarde, muchos años. Porque nosotros, yo ahora en esas condiciones, en esa condición de vida, en este momento de felicidad, de gozo, de bonanzas, en ese momento lleno de economía y todo cuanto tengo, es imposible que esto acontezca conmigo. Es más, Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, no puede permitir que nosotros vayamos a vivir así. Mientras estos, Jaazanías, Pelatiel y otros, hablaban así al pueblo, cosa que le enojó a Dios, Dios apareció a Ezequiel, porque Dios estaba escuchando, estaba viendo toda la contradicción que este grupo de falsos profetas, de falsos mensajeros, aquellos que decían paz a Israel, porque Dios le decía a Ezequiel que por cuanto Jerusalén y toda Judá está viviendo fuera de mis lineamientos, haciendo todo lo que están haciendo, ya lo vamos a hacer mención, ellos van a tener que sufrir. Yo voy a golpear a su economía. No confíen en lo que estoy diciendo, porque se ven envueltos en una economía muy fuerte, intocable, en un nivel de bienestar intocable, muy fuerte, y aún viviendo mal, viviendo al margen de mis lineamientos. No creen, no confían en mí. Dígales que yo he dado mi palabra. Yo he dado mi palabra. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la ciudad de Jerusalén y toda Judá? Es importante que se resalte estas cosas. Se dice que las cosas que le enojaron a Dios, cuando Dios llama al pueblo, tenía una visión, tenía un propósito, y por eso le dio al pueblo de Israel, a Jerusalén, unas normas. Ellos tenían esas normas escritas, estos principios, estas pautas de vida, ¿no? Esta orientación de vida la tenían escrita en un libro, en unos rollos. Estos papeles, podemos llamarlo ahora papeles, se llamaban en su contexto la ley, y toda su actividad debería funcionar en base a esta ley. Tenían esto
como especie de constitución, lo que guiaba a ellos, lo que les orientaba en todos los sentidos de la vida. Allí tenían los pasos que deberían dar. Entonces tenían ahora las cosas que deberían hacer y las que no. Pero en este momento encontramos una de las cosas que Dios les había prohibido, era el estilo de vida de otras naciones que no le conocían. Dios les coge a Israel con el propósito de que viva según Él en medio de las otras sociedades, de las otras ciudades, de las otras naciones, de las otras tierras, a fin de que éstas vean su vida, su estilo de vida, y puedan conocer a Dios y venir a Dios, ir abandonando el mal estilo de vida, las cosas que están haciendo, copiándole a Israel, a Jerusalén y a Judá. Pero en este momento, Jerusalén y Judá han dejado el estilo de vida que Dios les había dado y ahora han caído hasta las narices, hasta el cuello. Incluso se han sumergido por completo en el estilo de vida de las tierras que ellas deberían copiar a ellos. ¿Qué estaban haciendo? En el templo de Jehová, donde se presumía que Dios habitaba, dicen, en este templo habían edificado ahí un altar a esta diosa Será, frente al altar de bronce, donde el pueblo de Israel estaba haciendo sacrificios de los animales por los pecados que cometía su población. En este lugar ya habían construido este ídolo de Aserá. ¿Qué era Aserá? Aserá era una diosa patrona de la prostitución. Hay que decir esas cosas. Cuando entendemos esto, cuando oímos Aserá, porque Dios se enoja, se rebela, se enoja contra Israel porque está adorando a Aserá. Es precisamente por esto. Porque la prostitución era lo que Aserá fomentaba. Y todos los que seguían a Aserá estaban abrazándose a la prostitución. Relaciones sexuales desordenadas. Mujeres casadas acostándose con otros hombres. Hombres casados no respetando a sus esposos. Niños, relaciones sexuales antes del matrimonio y de forma abierta, sin condenación, incluso a base de conseguir el pan de cada día. Esto es lo que gestionaba la diosa Será. Y no solamente esto, por cuanto no era Dios ni diosa, las personas no deberían adorar a esto. Precisamente Dios le llama a Israel para enseñar a las demás tierras que estas cosas no eran dioses. Y esas prácticas que estos dioses fomentaban eran anormales, eran malas delante de Dios. En vez de que Israel haga esto, se abraza a Será, se abraza a la prostitución, empieza a practicar la prostitución. Mira, en el templo de Dios, ya no solamente se practicaba en las afueras del templo, en la ciudad, en las otras partes de la ciudad, en las otras partes de toda la tierra de Judá, ya se había llevado la prostitución hasta el templo de Jehová, que el templo que Salomón había construido, donde supuestamente se había dedicado para el Señor. Ahí las personas llevaban a cabo estas relaciones sexuales incontroladas. Eso le enojó a Dios. Una de las cosas que le enojan a Dios. Le enojó a Dios. Y no solo esto. Estaban los líderes, los ancianos de Israel, aquellos que deberían conducir al pueblo a los pies de Jehová, enseñando al pueblo las orientaciones de Dios, la ley. Estos ancianos, representantes de familias que estaban en el templo, porque aquí se habla del templo, capítulo 8 del libro lo recoge. Ahí estaban estos ancianos. Estos ancianos estaban ahí. ¿Qué hacían? Cada uno de ellos aparentemente se veía como un sacerdote, un anciano de parte de Jehová, alguien que fomentaba, que enseñaba. Pero en las tinieblas, cada uno en sus recámaras, pintadas en sus paredes, con toda clase de idolatría, con toda clase de inmundicia. Animales, esta idolatría se describe, se resume con esta expresión. Reptiles
y animales inmundos en las recámaras. Dios le dice a Ezequiel, le lleva al templo desde Babilonia, le lleva en visiones de Dios y le muestra lo que se estaba haciendo en Jerusalén, en el templo donde Dios debería habitar. Le enseña, mira lo que hacen los ancianos que deberían enseñar al pueblo. Mira lo que hacen en tinieblas, a solas, en mi templo. Mira lo que hacen. Ahora, si estos son los primeros que se portan así, ¿qué es lo que no haría tú en el pueblo? Las cosas que le enojaron a Dios, para que Dios dijera a Ezequiel esta palabra, que ya viene a destruir a Jerusalén y a toda Judá, viene a golpear su economía, porque es más, Él es el que se la ha dado. La otra cosa que estaba haciendo, que se estaba haciendo en el templo, eran el sumo sacerdote y los 24 ancianos que representaban los 24 grupos de los sacerdotes en el templo, estaban en el templo, en el lugar santo, dando espaldas al lugar santísimo, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote a hablar con Dios, orar por el pueblo. Después de un sacrificio por los pecados y tras haber confesado los pecados, orar a Dios que perdone, que restaure, que bendiga, que siga guiando al pueblo. Este sumo sacerdote con su grupo de sacerdotes estaban en el lugar santo, pero dando espaldas al lugar santísimo, dando espaldas a Dios en el templo, mirando al oriente, ¿no? ¿Y qué hacían? Cuando salía el sol en la mañana, ellos se inclinaban delante del sol. Habían sacado su esperanza de Jehová, que bendice, y la habían inclinado al creyendo que el sol era lo que producía a ellos. Esto era idolatría y ofendió bárbaramente a Dios. Por esas cosas y otras más, el Señor se enojó en el templo y habló a Ezequiel. Diga a Israel, a Jerusalén y a Judá, que yo he decidido golpear su economía. Ellos van a salir de aquí y van a salir, como digo, saldrán. En medio de esto se levanta Jaazaniel y Pelatías diciendo que no era así, que Dios no iba a hacer esto. Diciendo al pueblo que construya, que viva tranquilamente, porque lo que estaba diciendo Ezequiel era una mentira. Dios no iba a dañar, no iba a llevarles en cautiverio, no iba a destruir la tierra, no iba a golpear su economía, nadie iba a morir, que estaban bien. Es más, Ezequiel hacía las cosas como un loco, donde Dios había pasado a ellos que estaban en Jerusalén, en el templo, para ir a hablarle a Ezequiel desde Babilonia, uno que estaba en Babilonia. O sea, decían muchas cosas aquí. Pero Dios volvió a insistir a Ezequiel que le diga. Hemos leído en el versículo 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. No, esto no será así. No será así. Dejen de creer en Ezequiel. Está molestando, está turbando, está trayendo intranquilidad en el pueblo. Nosotros continuemos, disfrutémonos de este momento que el Señor nos ha dado. Estamos en un tiempo de paz. Esto lo dice el capítulo 13, si vas leyendo. Ahí se habla con claridad. Ellos decían al pueblo que es un tiempo de paz. El mensaje aterrador que está dando, este mensaje de que ustedes van a ser destruidos y llevados en cautiverio a Babilonia, es un mensaje mentiroso que no tiene base. Ezequiel es un payaso, es un loco. Nadie le ha hablado. ¿Ya ves? Cuando Dios escucha eso, viene otra vez y le dice a Ezequiel que siga confirmando a ellos que lo que yo he dicho lo voy a cumplir. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Este mensaje payaso que estos están dando a la ciudad viviendo mal, y saben perfectamente que Moisés, yo dije a ellos a través de Moisés,
que si obedecen mis mandamientos, serán prosperados y bendecidos. En cualquier parte. Serán prosperados en la tierra. A cualquier parte que vayan, serán prosperados. Pero si dejan de llevar mis mandamientos, ellos van a sufrir. Van a sufrir. Yo mismo seré su enemigo. Cerraré el cielo. El cielo se les convertirá como hierro. Ya no volverá a derramar lluvia. La tierra se volverá más fuerte, será estéril, ya no estará dando nada. Ellos lo sabían, pero viendo al pueblo vivir así, no fueron capaces de llamarles la atención. Cuando Ezequiel viene y le dice que ustedes están haciendo esto, a causa de lo que están haciendo, Dios ha dicho que va a romper a ustedes y llevar a ustedes en cautiverio. Vuestro rey morirá. Todos sus aliados serán llevados a Babilonia en cautividad. Los que se escapen irán a otras partes contando esto. Ustedes van a sufrir de hambre. Yo voy a golpear su economía. Voy a destruir esta ciudad que ustedes creen indestructible. Yo la voy a destruir. ¿Por qué? Por vuestra forma de vivir. Mientras Ezequiel daba este mensaje, estos decían que no es verdad. Ezequiel está mintiendo. Yo no sé quién estará diciendo o qué estará diciendo hablando dentro de ti en este momento que estamos hablando. Puede que haya una voz dentro de ti que dice, eso no es verdad. En estas condiciones en las que me encuentro ahora, ¿quién podrá sacarme? ¿Qué podrá sacarme de aquí? Cuidado. Dios le dijo a Jerusalén y a toda Judá que yo he declarado mi palabra y la voy a cumplir. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Lo que he dicho, lo que está diciendo Ezequiel, va a cumplirse. Y todos ustedes mentirosos, con vana visión, con adivinación, lisonjeros, aduladores, personas que van con una pretensión falsa, mentirosa. Ustedes que esperan que yo, Jehová, respalde su palabra. Ustedes que dicen paz a la ciudad, mientras viene lo peor por el estilo de vida de ellos, yo no os he hablado. Ustedes también serán destruidos. Es más, mi palabra la voy a cumplir. Y no va para muchos años. La voy a cumplir para con ustedes. En vuestros días ustedes la vivirán y la verán. Esto es lo que yo he dicho. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová. Lo que ustedes piensan, que no será así, como dice Ezequiel, así lo voy a hacer. Y no va a ser después de ustedes, va a ser en vuestros días. Ustedes lo vivirán, lo van a ver. La historia cuenta que esto ocurrió tal como lo estuvo profetizando Ezequiel. Los falsos profetas se avergonzaron. ¿Cómo pasó? En el tiempo de Ezequiel, ¿quién estaba reinando en Jerusalén? Era Sedequías. Se cuenta que Sedequías se había, en su intento de aliarse con Egipto, quería salir de bajo el gobierno, el dominio de Nabucodonosor de Babilonia, queriendo aliarse con Egipto. En su intento de relacionarse con Egipto, para que ellos le vean bien, adoptó su estilo de religión. Todos sus ídolos, que Dios llama basura, reptiles y todo tipo de animal abominable, Sedequías lo trajo de Egipto y lo metió en el templo de Jehová. Dios habló que ellos serían destruidos. Él y todo su grupo serían destruidos. Y el pueblo. ¿Qué pasa aquí? Cuando esto se cumplió, como Dios se lo dijo a Ezequiel, Nabucodonosor vino, sitió a Jerusalén y a toda Judá, una ciudad que estaba envuelta, que estaba sumergida en riqueza, económicamente bien, se vio en un momento de aprieto, a causa de que ya no podían salir, porque les habían bloqueado, les habían limitado su imperio. El país potente en ese tiempo era Babilonia, si queremos llamarlo ahora con este nombre país. El reino potente era Babilonia.
era el reino que daba. Entonces Babilonia había venido a tomar Jerusalén. Esta zona era una zona de mucha riqueza. La zona de Palestina era un lugar de mucha riqueza. Precisamente no se levantaba ni un rey, ni un emperador en ese tiempo que no quería conquistar ese lugar. Cualquiera que venía creciendo procuraba formas de derrotar al emperador enfrente para que él tome lugar de ese lugar. Valga la redundancia, tome lugar de esta zona geográfica, porque era un lugar de mucha riqueza. Hasta el día de hoy sigue siendo un lugar de mucha riqueza. Precisamente se vio en varias disputas, emperadores disputando este lugar. De hecho, se habla de muchos conflictos, muchas guerras en este momento, en este lugar, en esta zona geográfica. A causa de esta riqueza, en la que se veía Sedequías con todo su grupo, con todo su pueblo, no creían en las palabras de Ezequiel, las palabras del Señor a través de Ezequiel. Decían que lo que Ezequiel decía era mentira, nada les podía sacar, nadie les podía arrebatar, robar lo que estaban gozando. Y es más, si eso pasaría, no en su tiempo. Entonces Ezequiel estaba perturbando su mejor momento, y esto era respaldado por los falsos profetas. Y Dios se enojó por eso que enseñaban los falsos profetas. Cuando contradecimos a la palabra del Señor, siendo que estamos viviendo mal y el Señor hablando, siempre tenemos consecuencias como las que tuvo Sedequías con todo su grupo. La historia cuenta que Nabucodonosor vino, sitió a Jerusalén, como dijimos, por un buen tiempo. Nadie ya no podía salir. Se han cortado todas las gestiones, todas las relaciones diplomáticas internacionales se han cortado. Ya nada viene afuera. Se quedó con lo que había dentro. Esto también llegó a su tiempo en el que debería terminar. Si ya no tengo entrada, solo tengo un saco de arroz. Por lo mucho que vaya cuidando que no termine, va a terminar. Y cuando termine el saco de arroz, ya que ya no tengo más entrada, me han bloqueado todas las entradas que me permitían comer. Yo voy a morir de hambre, empezaré a sufrir. Y así pasó. El Señor golpeó su economía. Empezaron a sufrir los que estaban sitiados, bloqueados dentro de la ciudad. Judá ya no podía salir. Jerusalén ya no podía salir. Una ciudad bella, económicamente potente, se vio en momentos de aprieto. ¿Por qué? Porque habían optado vivir mal, habían optado seguir el estilo de vida de los egipcios con sus ídolos abominables, cosas que ofendían a Dios. Habían depositado su confianza en un sol que no producía nada para ellos. Habían sacado su esperanza en el Dios que sí da el sol para con las personas, hace salir el sol, hace caer la lluvia, hace brotar la tierra, hace todo eso. Ellos dejaron a Jehová y se aliaron simplemente porque quisieron tener amistades con Egipto, queriendo salir debajo del poder de Babilonia. Judá ni confiaba en Jehová, no quería salir debajo de Babilonia para regresar a Jehová, no, quería salir debajo de Babilonia para ir a Egipto y copiar el mal estilo de vida con sus dioses abominables, su idolatría, su prostitución, su corrupción. Aquí había corrupción, prostitución, todo eso se copiaba de Egipto, porque los dioses de Egipto eran los que fomentaban esto. Hemos hablado de Aserá en el templo de Jerusalén, que era una patrona de la prostitución, relaciones sexuales desordenadas, descontroladas, malísimas. Ahí estaban los demás ídolos que fomentaban otras cosas. A causa de esto, después de que Jerusalén se vio sitiada, ya sin pan, sin nada, sin agua, empezaron a lamentar, como el Señor le dijo, que ustedes van a comer pan con espanto y beber agua con angustia. Esto empezó a surgir en ellos. Cuando el rey se vio en este momento, de noche se escapó con todos los suyos. Al intentar escapar, los que tenían a la ciudad rodeada, supieron que Sedequías con los suyos habían abierto una abertura en el muro
y pasaron a través de esa abertura durante la noche. Y descubrieron eso, les persiguieron y le agarraron a Sedequías. El rey que decía que eso no iba a ser. Los profetas que decían paz a Israel en este momento ya no estaban. La palabra del Señor se cumplió como Dios lo había dicho a través de Ezequiel. Los que decían paz, no podremos nunca vernos en un momento porque en esas condiciones, esto es mentira, Ezequiel está mintiendo, aun cuando estemos viviendo mal. Nunca nos veremos en un mal estado. Nunca veremos nuestra ciudad destruida. A Sedequías les sacaron los ojos, mataron a sus hijos, mataron a sus esposas, mataron a sus aliados, a sus más cercanos, a su cuadro gubernamental, lo mataron, les sacaron a él los ojos y le llevaron cautivo a Babilonia, tal y como el Señor lo había dicho, tal y como el Señor lo prometió, lo dijo a través de Ezequiel. Así pasó. La palabra del Señor nunca retarda. Este era nuestro pensamiento. La palabra del Señor nunca retarda. Si el Señor dice, si nos llama la atención por un mal estilo de vida, que estamos nosotros, si tú eres hijo de Dios, eres una persona que Dios ha creado y estás practicando en Jerusalén en ese momento, había el sistema de derramamiento de sangre. Personas, niños, eran sacrificados, un estilo de religión que habían copiado de otras naciones, sacrificados en el templo, donde se sacrificaba animales para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Si alguien vivía mal, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, primero arrepentido de todos sus pecados, purificado y santificado, entraba ahí, oraba tanto por él, por el resto del pueblo, pidiendo la intervención, la ayuda de Dios, del creador de todo cuanto existe. Ahora, en ese lugar ya se sacrificaba a personas humanas, estilo de vida que copiaron de otros, que había introducido Sedequías, el rey de este tiempo, y otros muchos más antes de Sedequías, porque quería liarse. Ahora, el Señor se enojó, mientras Ezequiel estaba llamando la atención a ellos, por esa forma de hacer las cosas en el templo y en el resto del país. Entonces no hicieron caso a Ezequiel. Algunos se levantaron falsos profetas, decían Ezequiel está molestando, Ezequiel está mintiendo, nos roba la atención, nos trae la intranquilidad, no quiere que disfrutemos de nuestra paz, construyamos casas. Jaazanías y Pelatiel, construyamos casas, decían al pueblo, hombres destacados del pueblo, posiblemente principales profetas entre el grupo de profetas falsos. No, eso no va a ser así. Ustedes, aún matando, aún sacrificando a personas, a niños, nada les va a pasar. Ustedes están bien económicamente. Lo que dice Ezequiel es una payasada, es una mentira, es algo que simplemente quiere robar la atención. Dios no va a hacer nada. Eso es lo que enseñaban. Y Dios se enojó. Dijo a Ezequiel, confirma a ellos que la palabra que yo he hablado, si yo la he hablado, la voy a hacer realidad. Lo que ellos dicen son payasos. Yo no les hablé, te he hablado a ti. Habla al pueblo, que lo que está haciendo les va a traer cautiverio, muerte, destrucción económica. Van a ser arraigados de su país, de su tierra. Esta ciudad que ahora está en su momento de esplendor será oprobio, escarnio, será burla, se quedará deshabitada, será destruida. Y así pasó. Nabucodonosor vino, se llevó a Sedequías, sacados de ojos, mató a sus hijos, a sus esposas, mató a sus más inmediatos del gobierno y a otros, y después, 5 meses después, vino otra vez su ejército, destruyó Jerusalén, el templo, los muros, todo lo que había ahí fue destruido, fue destrozado. Así pasó, como Dios lo había prometido, lo había hablado a través de Ezequiel. ¿Qué decimos? Si Dios te habla, si Dios te llama la atención por un estilo de vida, si Dios nos llama la atención por un estilo de vida que estamos llevando, que no agrada a su nombre, es necesario que nos arrepintamos y tomemos conciencia, porque Él no retarda su palabra. Tal como ha hablado, así lo cumple. Y no va a pasar con otras personas
pasará con nosotros y lo viviremos. Eso es lo que aprendemos en esa mañana. Buenos días, que le vaya bien, hasta la próxima.